11.000 metros de profundidad absoluta, una presión capaz de aplastar un cuerpo humano instantáneamente hasta el tamaño de una pelota de tenis, y una oscuridad tan completa que tus ojos podrían estar abiertos o cerrados sin que notaras ninguna diferencia. Bienvenido a la Fosa de las Marianas, el punto más profundo de todos los océanos del planeta y uno de los lugares más inhóspitos, misteriosos e inexplorados que existen en la Tierra. Este abismo marino ha sido visitado por menos personas que la Luna, permanece más inexplorado que la superficie de Marte y guarda secretos sobre la vida, la geología y los límites de la existencia que apenas estamos comenzando a comprender. Hoy vamos a descender juntos a las entrañas del océano. Conoceremos criaturas que parecen sacadas de películas de ciencia ficción. Entenderemos cómo se formó este gigantesco agujero en el fondo marino y descubriremos por qué este lugar sigue fascinando a científicos de todo el mundo. La Fosa de las Marianas se extiende como una cicatriz gigantesca en el lecho del Océano Pacífico Occidental, específicamente al este de las Islas Marianas, con una longitud aproximada de 2.550 kilómetros y un ancho promedio de 69 kilómetros. Para que te hagas una idea de su magnitud, esta fosa podría contener completamente la distancia entre Madrid y Moscú a lo largo de su extensión. Pero lo verdaderamente impresionante no es su longitud, sino su profundidad vertical que desafía toda comprensión. El punto más profundo de esta fosa lleva el nombre de Abismo Challenger en honor al buque de investigación que lo descubrió en 1951 y alcanza los 10.994 metros bajo el nivel del mar, casi 11 kilómetros de descenso directo hacia las entrañas de nuestro planeta. Si pudieras colocar el monte Everest, la montaña más alta del mundo con sus 8.849 metros de altura, dentro de la Fosa de las Marianas de forma vertical, su cima quedaría todavía sumergida bajo más de 2 kilómetros de agua helada y oscura. Si apilaras el Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo con sus 828 metros, necesitarías 13 de estos rascacielos uno encima del otro para apenas alcanzar desde el fondo hasta la superficie del océano. Es una profundidad tan extrema que resulta casi imposible de visualizar para nuestras mentes acostumbradas a las dimensiones terrestres normales. La formación de esta fosa monumental es el resultado de un proceso geológico que lleva millones de años desarrollándose y que continúa activo hasta el día de hoy. Estamos ante lo que los geólogos llaman una zona de subducción, un lugar donde dos enormes placas tectónicas están colisionando en un movimiento lento pero imparable. La placa del Pacífico, más densa y pesada debido a su composición de roca basáltica oceánica, se desliza por debajo de la placa de Filipinas, que es más ligera, hundiéndose en el manto terrestre a un ritmo de entre 2 y 8 centímetros cada año. Este movimiento puede parecer insignificante en términos humanos, pero a lo largo de millones de años ha creado el abismo más profundo del planeta y continúa haciéndolo cada vez más profundo con el paso del tiempo geológico. Este proceso no solo crea la depresión oceánica más profunda de la Tierra, sino que también genera una intensa actividad sísmica y volcánica en toda la región circundante, produciendo terremotos submarinos frecuentes, erupciones volcánicas y movimientos telúricos constantes que demuestran que nuestro planeta es un organismo vivo y dinámico, en constante transformación. A pesar de estar en nuestro propio planeta y de ser accesible teóricamente con la tecnología adecuada, la Fosa de las Marianas permanece como uno de los lugares más inexplorados de la Tierra. Solo 4 personas en toda la humanidad han descendido al punto más profundo del abismo Challenger, lo que hace que este lugar sea más exclusivo que el espacio exterior en términos de visitantes humanos. La primera expedición tripulada la realizaron Jacques Piccard y Don Walsh en enero de 1960 a bordo del batiscafo Trieste, descendiendo durante casi 5 horas hasta tocar fondo, donde permanecieron apenas 20 minutos antes de iniciar un ascenso de más de 3 horas.
52 años después, en 2012, el cineasta James Cameron descendió en solitario a bordo del Deep Sea Challenger, permaneciendo casi 3 horas en el fondo y capturando las primeras imágenes en alta definición de este mundo alienígena. Y en 2019, el explorador Víctor Vescovo realizó múltiples inmersiones como parte de su proyecto Five Deeps Expedition, estableciendo nuevos récords de profundidad con mediciones todavía más precisas. La razón por la que tan pocas personas han visitado la fosa es que descender a 11 kilómetros de profundidad presenta desafíos técnicos más complejos y peligrosos que viajar al espacio exterior. A esa profundidad, la presión del agua alcanza aproximadamente 1100 atmósferas, lo que equivale a más de 8 toneladas de presión por cada centímetro cuadrado de superficie, una fuerza tan descomunal que resulta difícil de visualizar. Imagina el peso de 50 aviones Boeing 747 completamente cargados, concentrados sobre el área de tu teléfono móvil. Esa es la magnitud de presión que debe soportar cualquier estructura que descienda al abismo Challenger. Los sumergibles diseñados para estas profundidades están construidos con esferas de titanio con paredes de hasta 15 centímetros de grosor, donde cada soldadura debe ser perfecta y cada componente probado múltiples veces, porque el más mínimo error resultaría en una implosión catastrófica e instantánea. Pero contra todo pronóstico y desafiando toda lógica aparente, la vida no solo existe en el fondo de la fosa de las Marianas, sino que prospera de formas extraordinarias y fascinantes. Las criaturas que habitan estas profundidades extremas han desarrollado adaptaciones tan extraordinarias que parecen literalmente venidas de otro planeta. El habitante más sorprendente de estas profundidades es sin duda el pez caracol o snailfish, que ostenta el récord absoluto de ser el pez vertebrado que vive a mayor profundidad jamás registrado en la historia. En 2017, una expedición científica logró filmar un ejemplar nadando tranquilamente a 8.134 metros de profundidad, estableciendo un récord que probablemente está muy cerca del límite físico absoluto donde los peces pueden sobrevivir. No posee vejiga natatoria porque cualquier cavidad llena de gas se comprimiría instantáneamente a esas profundidades, así que en su lugar, su cuerpo está compuesto principalmente de agua y tejidos que tienen la misma densidad que el agua circundante, permitiéndole flotar de manera neutra sin esfuerzo. El pez caracol no está solo en las profundidades abisales, comparte su hábitat con anfípodos gigantes, pequeños crustáceos que se asemejan a camarones, pero que en las profundidades alcanzan tamaños extraordinarios. Mientras que los anfípodos típicos de zonas costeras miden apenas unos milímetros, los anfípodos de la fosa de las Marianas pueden alcanzar más de 30 centímetros de longitud, un fenómeno conocido como gigantismo abisal, que también se observa en isópodos gigantes que pueden medir hasta 50 centímetros. Para poner esto en perspectiva, sería como encontrar una hormiga del tamaño de un gato doméstico, una transformación de escala que desafía nuestras expectativas sobre estos animales. Estos anfípodos gigantes son carroñeros oportunistas que se alimentan de cualquier materia orgánica que desciende desde las zonas superiores del océano, y cuando un cadáver de pez o cualquier otro animal llega al fondo se convierten en una auténtica plaga devoradora, emergiendo literalmente de la oscuridad circundante en cuestión de minutos cuando detectan comida. Otra criatura fascinante que habita estas profundidades es el pepino de mar abisal, un equinodermo relacionado con las estrellas de mar que se arrastra lentamente por el lecho marino alimentándose de sedimentos. Lo extraordinario de estos animales es su increíble abundancia, llegando a representar más del 90% de la biomasa total visible en ciertas áreas del fondo oceánico profundo. Mientras que en la superficie del océano encontramos una diversidad increíble de peces coloridos, corales vibrantes y una explosión de vida en todas direcciones, en el fondo de la fosa de las Marianas, el paisaje está dominado por estas criaturas de movimiento lento que procesan incansablemente los sedimentos del fondo marino, extrayendo hasta la última traza de nutrientes aprovechables. Pero las criaturas vivientes no son lo único sorprendente en el fondo de la fosa de las Marianas.
También encontramos fumarolas hidrotermales o chimeneas negras, fisuras en el fondo marino de las cuales brota agua supercalentada cargada de minerales desde el interior de la Tierra. Estas fumarolas crean oasis de vida en medio del desierto abisal, expulsando agua que puede alcanzar hasta 400 grados Celsius, aunque se enfría rápidamente al entrar en contacto con el agua circundante, que está apenas por encima del punto de congelación. Alrededor de estas fumarolas se desarrollan ecosistemas únicos basados en quimiosíntesis en lugar de fotosíntesis, donde bacterias especializadas extraen energía de compuestos químicos como el sulfuro de hidrógeno, creando la base de una cadena alimenticia completamente independiente del Sol. Gusanos tubícolas gigantes de más de 2 metros de longitud viven fijados alrededor de estas fumarolas, sin boca ni sistema digestivo, sobreviviendo en simbiosis con bacterias quimiosintéticas que viven dentro de sus cuerpos y les proporcionan nutrientes directamente. Cangrejos yeti con apariencia peluda debido a las bacterias que cultivan sobre sus pinzas pululan alrededor de las fumarolas, alimentándose de estas bacterias en un ejemplo fascinante de agricultura animal. Mejillones y almejas gigantes forman densos bancos filtrando agua para capturar bacterias y compuestos químicos. Es un ecosistema que funciona bajo principios fundamentalmente diferentes a los que rigen la vida en la superficie, demostrando que la vida puede prosperar en las condiciones más extremas imaginables siempre que haya alguna fuente de energía disponible, incluso sin la intervención del Sol. Además de estas criaturas abisales permanentes, las profundidades de la fosa son visitadas ocasionalmente por animales más grandes que descienden desde zonas superiores en busca de alimento. Tiburones de aguas profundas como el tiburón anguila, una especie primitiva que puede alcanzar 4 metros de longitud con cuerpo flexible y mandíbulas llenas de dientes afilados como agujas, han sido detectados a profundidades de más de 1500 metros y ocasionalmente descienden todavía más profundo. Calamares gigantes y colosos con ojos del tamaño de balones de fútbol, los más grandes del reino animal adaptados para captar la más mínima cantidad de luz en las profundidades oscuras, cazan en las aguas medias del océano y pueden alcanzar longitudes de hasta 14 metros y pesar más de 700 kilos, convirtiéndolos en algunos de los invertebrados más grandes del planeta y verdaderos monstruos marinos que inspiraron las leyendas de Kraken durante siglos. La bioluminiscencia es extremadamente común entre las criaturas de aguas profundas, con más del 70% de los organismos abisales produciendo alguna forma de luz propia mediante reacciones químicas dentro de sus cuerpos. Este es el pez rape abisal. Es probablemente el ejemplo más icónico de bioluminiscencia utilizada para atraer presas, con su característica caña de pescar bioluminiscente que cuelga frente a su boca conteniendo bacterias luminosas que brillan en la oscuridad, atrayendo peces curiosos directamente hacia las mandíbulas del depredador. Pero a pesar de lo remotas e inaccesibles que parecen las profundidades de la fosa de las Marianas, no están a salvo del impacto humano, y esta es quizás una de las lecciones más sobrias que hemos aprendido de las expediciones recientes. Durante su inmersión de 2019, Víctor Vescovo descubrió algo profundamente inquietante en el fondo del lugar más remoto de la Tierra, una bolsa de plástico y envoltorios de dulces descansando sobre el sedimento del abismo Challenger, evidencia perturbadora de que la contaminación humana ha alcanzado incluso el punto más profundo del océano, donde ningún ser humano había estado en más de medio siglo. Este abismo marino, que tardó millones de años en formarse a través de procesos geológicos monumentales y que alberga formas de vida que evolucionaron durante eones en condiciones extremas, adaptándose perfectamente a su entorno hostil, ahora contiene trazas de nuestra civilización en forma de plásticos que tardarán cientos de años en degradarse y contaminantes químicos que persistirán en el ecosistema durante generaciones. La exploración de la fosa de las Marianas ha ampliado dramáticamente nuestra comprensión de los límites de la vida en la Tierra y ha demostrado que los organismos pueden adaptarse a condiciones mucho más extremas de lo que creíamos posible hace apenas unas décadas.
el descubrimiento de ecosistemas prósperos basados en quimiosíntesis alrededor de fumarolas hidrotermales ha revolucionado nuestra comprensión del origen de la vida en nuestro planeta y ha ampliado las posibilidades de dónde podríamos encontrar vida en otros mundos del sistema solar y más allá. Si la vida puede prosperar en el fondo de la fosa de las Marianas sin acceso a luz solar, en temperaturas apenas por encima del punto de congelación y bajo presiones que aplastarían a la mayoría de los organismos conocidos, entonces no hay razón para descartar la posibilidad de que formas de vida similares existan en los océanos subterráneos de lunas como Europa de Júpiter o Encélado de Saturno. La fosa de las Marianas continúa siendo uno de los grandes territorios fronterizos de la exploración científica en nuestro planeta, un lugar donde cada nueva expedición revela descubrimientos sorprendentes sobre la geología, la biología y los límites de lo que consideramos posible en términos de vida y adaptación. A medida que la tecnología de sumergibles profundos continúa avanzando y los costos de estas expediciones potencialmente disminuyen, es probable que veamos más exploraciones de este abismo en las próximas décadas,